Ahí está. Bueno, entonces, ustedes querían ver algo así. Esto es un parcial que tomamos viejo. O sea, 2020 es viejísimo. Primer cuatrimestre virtual creo que fue. Sí. Este es de punteros. No sé si tiene mucho sentido. Estos creo que están resueltos. Los primeros están todos resueltos en la página. No sé si tiene sentido verlos. Los que solemos tomar de punteros son siempre parecidos a esto. Les planteamos un problema así con punteros. Tienen que decir cómo llegar a armar todo esto en memoria. ¿Sí? Es punteros. Nada. ¿Qué es esa asquerosidad? Es una estructura armada con punteros. Ven que tienen una estructura acá que tiene un puntero. ¿Que a qué apunta? Apunta un vector de 5 posiciones. Un vector de 5 punteros. Y cada uno se apunta. El primero apunta a un vector de uno, el segundo a un vector de 2, de 3, 4, 5. Tienen que armar esto nada más. Un programa que arme esto de forma correcta, usando los punteros como corresponde, y usando malloc como corresponde, verificándolo, etcétera. ¿Sí? No es complicado. Es complicado en el momento porque se traba, ¿viste? No, no verifican el malloc y empiezan a hacer cualquier cosa con los punteros, entonces. Pero bueno. Ecuación de recurrencia de Merge-sort, todavía no vimos Merge-sort, explicando detalladamente cómo se obtuvo, calcular orden de complejidad en el peor caso. Esto todavía no vimos Merge-sort, creo que es dentro de 2 semanas. Estas son las cosas raras que tomaba Mariano. Eh, sí. Se emocionó y empezó a escribir distintas versiones de lo mismo. En fin, ignoremos eso. Escribir definiciones de variables, claro, es programar eso. ¿Cómo hago para programar eso? Bueno, defino primero una variable que se llama B1, que es de tipo puntero a esta estructura. Esta estructura la defino con un campo 1 que es algo y un campo 2 que es un puntero a un vector. ¿Sí? ¿Un vector de qué? Un vector de vectores. No sé. Vector de punteros a punteros. Tienen que definir esos tipos. Definen las variables, hacen apuntar todo lo que tiene que apuntar a donde tiene que apuntar, hacen que todo esto esté en el heap, hacen que esto esté en el stack. Si necesitan auxiliares no hay problema. Pero lo importante es que armen esto correctamente verificando los malloc. ¿Sí? No accediendo a punteros inválidos. Nada más. Y que después lo liberen todo. Pequeño detalle. Ejercicio 3 era un TDA. No, Teresa. ¿Hay algo de árbol acá? No hay nada de árbol. Creo que no tomábamos árbol en ese momento. Bueno, acá tenemos árbol. Hablando de árbol. Este fue interesante. Justo desde factor de equilibrio. Dado el tipo recursivo nodo-t, ¿sí? Que es este tipo de acá, tenemos un factor de equilibrio, tenemos un izquierdo y un derecho. Es lo que hicimos hoy, básicamente. ¿Sí? No es más que esto. Tenemos un izquierdo-derecho, un factor de equilibrio. Ni siquiera tenemos elementos. Es como más fácil todavía. ¿Está? Dado esta estructura, complete la función calcular altura que cuente la cantidad de nodos existentes desde la raíz hasta la hoja más alejada. ¿Cómo calculo la altura de un árbol? Es una buena pregunta. Y después la función completar factor de equilibrio que complete el campo FE de todos los nodos del árbol. ¿Sí? Yo te digo, tengo un árbol ya armado, no era una BL. Tengo un árbol armado con esta estructura y quiero completar los factores de equilibrio con los valores que corresponden. Tengo que recalcular todos los factores de equilibrio del árbol. ¿Sí? Son esos dos algoritmos que tengo que hacer. Uno más logaritmo de n. ¿Qué? ¿Qué es eso? Tenés que recorrer e ir guardando el camino más largo. Más o menos. Podemos hacerlo. Podemos hacerlo. Tenemos la estructura. Tenemos el árbol ya implementado. Podemos hacerlo. Por ejemplo. Hagamos eso. Tenemos acá interactivo. Vamos a modificar esta chanchada que tenemos acá. Y vamos a agregar que si la tecla que apretaron es... De hecho, esto está mal hecho porque está hecho con scanf. Y scanf es una porquería, pero no importa. Si la tecla es H, calculamos la altura del árbol. Hacemos... ¿No? Pongámoslo acá junto con el resto.
Si es h, lo que hacemos es printf o mostrar altura árbol de la bebé. Por ejemplo, podríamos hacer eso. Entonces tenemos un int. Eso podría ser un void. Void. Mostrar. No me gusta. Hagamos así. Int. Calcular altura ABB. Este me gusta más. ABB-T. ABB. Y hacemos un printf. Árbol tiene altura esta, ¿no? Y esto es calcular. Ahí está. Vamos a algo así. Árbol no, era ABB. Bien. Básicamente nos piden que implementemos esto. ¿Cómo calculamos la altura de este árbol, de este ABB? Daniel hizo un choclazo ahí. Que quizás esté bien. Dependiendo... De hecho, hay una cosa que tenéis mal ahí, pero no importa. Dependiendo de la definición, puede ser que esté bien esa altura. El derecho, distinto de null. Ah, porque vos pusiste... Hagamos algo parecido a lo que hiciste. Yo quiero la altura del árbol. ¿Cómo es la altura del árbol? Básicamente, ¿qué altura tiene un árbol vacío? Empecemos por ahí. 0. Así, ¿no? Si el árbol está vacío, 0. Perfecto. Si el árbol no está vacío y tiene un nodo, ¿cuánto mide ese árbol? 1. Si tiene dos nodos, ¿cuánto mide ese árbol? Si tiene tres nodos, que están uno después del otro, ¿cuánto mide? 3. Ok. Ahora, ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, ¿no? Se recontra murió esto. ¿Qué altura tiene este árbol, por ejemplo? 4. ¿Por qué? Es el camino más largo, ¿no? Es la rama más larga. Exactamente. ¿No sería 3? ¿Por qué 3? 1, 2, 3, 4. ¿No hay una forma de recorrer por niveles? Sí, pero no es lo que te pide acá. Creo que no la vimos, pero está en el Power. Está en el PDF que subí y les expliqué cómo hacerlo, creo. Si quieren lo podemos implementar también. No sabría si contar o no la raíz. ¿Por qué no contás la raíz si dijimos que cuando teníamos un árbol de un solo nodo la altura era 1? Si el árbol vacío tiene altura 0, el árbol con un nodo tiene que tener por lo menos altura 1. Podés tener otra definición, igual podés decir que es 0. Pero para nuestro caso, digamos que es 1. Entonces, volviendo al dibujo y terminando con el dibujo, la altura de este nodo es el mayor camino que tengo hasta las hojas, ¿sí? Porque acá tengo 4, pero acá tengo 3. Entonces, tengo que revisar tanto para la derecha como para la izquierda. Tengo que revisar los dos lados, ¿sí? ¿Ok? Ok. Entonces, la altura que voy a devolver es... ¿Cuánto? Es el máximo entre la altura derecha, ¿sí? Y la altura izquierda. ¿O no? Y acá espero que se divida la clase y me digan sí y me digan que no. Pablo dice más 1. ¿Por qué más 1? Y porque vos tenés que contar, o sea, en la llamada recursiva vos tenés la altura de los subárboles más tu altura. O sea, Tenés no, que contarte vos mismo, claro. exactamente. ¿Sí? Bueno, y el máximo lo saben implementar, como...
Ponele. Y ya está. Y ya con eso más o menos deberían quedarnos el algoritmo finalizado. ¿Sí? Es que no es... En caso de que funcione no es complicado. Si no funciona, bueno, no importa. Buscamos alguna excusa. Pero debería. ¿Qué es la función max? Ah, porque ya está definida la función max. Max, yo no me acuerdo si era una macro que estaba definida en algún include. ¿En 2 no está? ¿En 3 está? Sí, es param, pero es en mayúscula. Entonces, me parece que la definí yo en una de mis funciones internas. Claro, acá. Listo, olvidémonos. Directivo, ahora sí. Ahí está. Entonces insertemos. La altura de este árbol debería ser... Esto no va a funcionar si no le pongo 2h, ¿no? El árbol tiene altura 1. De hecho, podemos intentar... El árbol tiene altura 0. El árbol... más 1. Sí. Odio scanf, pero bueno. El árbol tiene altura 1. Más 2. Más 5. Más 6. Más 7. ¿Qué altura debería tener este árbol? 3. 1, 2, 3. El árbol tiene altura 3. Más o menos funciona. ¿Sí? Estamos bien. No es tan complicado hacer ese algoritmo. Más o menos. Más o menos. La forma que había pensado Daniel estaría bien también. La forma que pensó Daniel, si llego al código ese, la ruedita del scroll no me da para más. Es esto. Fíjense que acá lo que hace es devolver 1 más altura derecha o 1 más altura izquierda. ¿Sí? Lo cual no está bien porque si el derecho no es nulo, va a ir para la derecha, va a ser return y no va a llegar nunca a la izquierda. ¿Sí? No va a recorrer la izquierda nunca. Porque ya volvió acá. Me parece que te va a tomar solo un camino, claro. Por eso le decía, tenés algo de más. Creo que estás... Lo que tendría que ser acá es... no sé. Sí, pongamos altura derecha igual a esto. Altura izquierda igual a esto. Y después sí, devolver el máximo entre altura izquierda y altura derecha. ¿Sí? Y ahí sí tendríamos lo de antes. Habría que definir esto. 0. Y altura derecha igual 0. Y ahí ya tenemos de nuevo el algoritmo original. Sí, es lo mismo. ¿Está bien? El otro problema que planteaba el ejercicio era la función completar factor de equilibrio, que complete el campo FE en todos los nodos del árbol. En este caso no hace falta porque, bueno, ya el algoritmo de ABL lo hace solo. Pero esto supone que no es un ABL, es un árbol cualquiera que le agregaron un FE ahí y no es ABL, ¿sí? ¿Cómo completamos? ¿Cómo hacemos un algoritmo que complete ese factor de equilibrio? ¿Cómo calculamos el factor de equilibrio de una ABB? Haces la resta entre el calcular la altura de ABB del nodo izquierdo y lo restás por calcular la altura de ABB del nodo derecho. Podemos hacer así primero, decimos devolver 0, y después vos decís que podemos hacer ABB. F es igual a calcular altura de ABB derecho menos, o izquierdo menos derecho, derecho menos izquierdo, lo mismo, digamos, para el ejercicio no importaba. ¿Sí? Y ahí ya calculan, de hecho el retorno estaría de más si lo hacen así. ¿Qué problema hay con esta implementación?
Faltaría recorrer los nodos hijos. Bien. Calcular F, ABB, derecho. Calcular ABB, izquierdo. Ahora sí, ¿qué problema hay con esta implementación? Primero, ¿funciona? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Probablemente no. ¿Por qué? ¿Porque lo estás preguntando? No. Nada que ver. Nada que ver. De hecho, para ir aplanando el camino podemos hacer algo así. ¿Está? ¿Por qué no va a funcionar el algoritmo? Si dijimos que el factor de equilibrio era literalmente la altura derecha menos la altura izquierda. Digamos. ¿Por qué no va a funcionar? Supongamos que funciona, porque funciona. ¿Qué problema tiene esta implementación? Que tampoco creo que era pregunta del ejercicio, ¿no? Pero Sí, la complejidad algorítmica se va un poquito de las manos. bien, la complejidad se te va. ¿Por qué? Y porque estás recorriendo siempre, cada vez que haces esas cuentas, de forma recursiva. O sea, es como recursivo sobre recursivo casi. ¿Qué complejidad tiene calcular altura ABB? O O de de n. n, ¿Por qué? porque tenés que recorrer todos los nodos del árbol. Recorres todos los nodos. Perfecto. ¿Y qué complejidad tiene entonces calcular Fe? Más o menos a ojo. ¿Quién me sabe decir? N a la n, N a la n. no sé, tiré. N No, cuadrado bueno. dicen ahí. O de 2n. Hmm. Nosotros dijimos que calcular altura era O de n. ¿Sí? O de n y O de n son O2 de n. Acá ya solamente acá tienen O de n. ¿Sí? Ahora, el problema es cuántas veces se repite este cálculo. Este cálculo se repite para cada nodo del árbol, ¿no? Entonces, si queremos ser pesimistas, es, como dice Juan Pablo, n veces n, es n cuadrado. No es n cuadrado, nos sirve como cota con este análisis, sí, nos sirve, pero no es n cuadrado. ¿Por qué? Porque a medida que vamos bajando por el árbol, el n va disminuyendo, digamos, no es el n original. Es algo que es un poco más difícil de calcular. Nos falta calcular f de derecha, izquierda, acá está. Esto forma parte del tenés que hacer lo mismo para los n nodos del árbol. Es esa parte. Sí, es eso. ¿Qué pasa si quiero aplicar teorema maestro acá? Entonces sería n log n. Sí, pasó. ¿Qué pasa si quiero aplicar teorema maestro acá? Siempre se escapan. ¿Por qué calculás el factor de equilibrio de los subárboles? Porque vos querés calcular el factor de equilibrio para todo el árbol, para todos los nodos del árbol. No solamente para la raíz. Si no, ¿por qué no podés usar teorema maestro, Pablo? Porque no estás dividiendo el problema nunca. ¿Cómo que no? O sea, sí, Calcular G sí divide el problema. no estás descartando ninguna rama nunca. Eso es otra cosa. Fíjate que el teorema maestro tiene dos partes. Tiene, en realidad tiene tres coeficientes, pero tiene dos coeficientes que nos interesan, A y B. A. Empecemos por B. B es en cuánto dividís el problema. Lo dividís en dos. Porque cuando vas a la derecha o vas a la izquierda, lo dividís en dos. Y ya te dice de esas mitades, ¿con cuáles te quedas? O de esas partes, ¿con cuántas te quedas? Y con las dos. O sea, A es 2 y B es igual a 2.
Y O de n sería el resto de lo que haces, que es... f de n sería el resto de lo que haces, que es O de n. ¿Sí? En base a esto, ¿qué me estaría quedando? N a la log de n. ¿Se acuerdan que con esto calculábamos algo que era n a la logaritmo de qué? Logaritmo base b de a, ¿no? ¿Y esto cuánto es? Logaritmo base b de a es... ¿No se acuerdan la fórmula del teorema maestro? Logaritmo base 2 de 2, que da ¿cuánto? 1 me dicen ahí. ¿Está bien eso? El logaritmo de la base, ¿cuánto da? 1. Entonces esto es n, ¿no? Entonces la parte recursiva me da n. La parte iterativa me da n. Cuando eran similares, polinómicamente hablando, ¿qué pasaba? ¿El resultado final cuánto era? Si la parte recursiva era mayor, me quedaba con esa. Si la parte iterativa era mayor, me quedaba con esa. Si eran comparables, ¿con qué me quedaba? Multiplicaba eso por logaritmo de n. Entonces es n por log de n. Ahí está. Y esa es la respuesta final. ¿Por qué eso? Es lo que dice el teorema. Eh, nosotros acá no demostramos el teorema. Pero es literalmente lo que dice la fórmula. El teorema te dice, si vos calculás n a la esto te da cuánto tarda la parte recursiva. Acá nos quedó n a la 1. O sea, la parte recursiva tiene un costo de O de n. La parte iterativa tiene un costo de O de n, habíamos dicho, ¿no? Sí, porque recorres todo. O de n. Entonces, como esto y esto son comparables, no hay uno que sea mayor que el otro, lo que haces es multiplicar esto, o esto, que son iguales, por logaritmo de n. ¿Sí? Y ya está. N log de n. Ahora, para llegar a este resultado, hicimos una suposición fuerte. ¿Que cuál es? Qué buena pregunta. ¿Qué suposición fuerte hicimos para poder aplicar el teorema maestro? ¿Qué es dividir y conquista? Es dividir y conquista. Dividís el árbol a la mitad. Árbol balanceado, lo que dice Mateo. Si el árbol no es perfectamente balanceado, el teorema maestro no se cumple. Digamos. Porque si vos tenés un árbol que degeneró en lista, obviamente no va a ser esto el resultado. ¿Sí? No estás dividiendo el problema a la mitad, estás achicando el problema en uno. Entonces el resultado es otro. ¿Está bien? Entonces, este análisis es válido si suponemos que el árbol está más o menos balanceado. ¿Sí? Es clave eso. Siempre preguntamos. Bueno, anotado. Sí, la máquina de escribir invisible. ¿A alguien se le ocurre alguna otra implementación que podamos hacer que nos ayude un poco más? No sé. Che, mira, esto estaría bueno hacerlo así. Para bajar un poco la complejidad. O no sé. Quizás dicen, no, mira, esto es lo mejor que puedo hacer. Ya está, me quedo ahí. Pero si hay alguno que quiera aportar algo. Digamos, ya que estamos bajando en el árbol, ¿no podemos reutilizar los valores para algo? Tipo, che, si este me devuelve la altura derecha y este me devuelve la altura izquierda. Digamos, yo puedo reutilizar esos valores para calcular el factor de equilibrio de alguna forma y decir que esto va a ser altura derecha menos altura izquierda. Y acá lo que devuelvo es 1 más el máximo de... o no. ¿Sí?
Y ahora esto, ¿qué complejidad tiene? ¿Cambió en algo la complejidad? Pero este te da la altura, te devuelve la altura, pero te completa el factor de equilibrio. Tu objetivo es completar el factor de equilibrio. No te pide nada del retorno. Ahora sería on. Ah, ODN. ¿Por qué sería ODN? Es exactamente el mismo algoritmo de antes, ¿no? Es tipo, che, baja para un lado, baja para el otro y recorres una vez cada nodo. ¿Sí? Entonces, ODN. FDN es O de 1. ¿Vos querés hacer el análisis con teorema maestro? Si querés hacer el análisis con teorema maestro, de nuevo decís, divido el problema en dos y de las dos partes me quedo con las dos partes. Entonces, el coeficiente recursivo es n al logaritmo de 1, al logaritmo de a de 2 sobre 2, sí, logaritmo base 2 de 2, que es 1. Entonces te queda n y la parte no recursiva, digamos, te queda o de 1 porque no haces nada más. Entonces, n es más grande que 1, la complejidad es n. Y ya está. Entonces, ¿para qué me sirve este ejercicio también? Para darme cuenta, ¿por qué llegué a O de n por logaritmo de n en vez de O de n? Por reutilizar la función que ya tenía. ¿Sí? Eso viene a cuenta de también una de las cosas que me preguntaron cuando estaban haciendo el TDA lista. Alguno me planteó, che, ¿puedo usar el iterador de la lista para implementar alguna función interna de la lista? Y la respuesta, creo que está en el Slack, es, si te complica la vida, no. Está bien que quieras reutilizar código, pero cuando te complica la vida, no. Y el complicarse la vida también viene por el tema de la complejidad, ¿sí? No hagan cosas que están de más porque sí. Che, voy a reutilizar este código porque me sirve. ¿Reutilizar ese código te ayuda en algo o te complica? Mira, la verdad que no reutilizar esto casi no se modificó el algoritmo. Tipo, no estás haciendo nada complicado. Es simplemente aprovechar lo que ya tenés. No te cambió nada. Reutilizar este calcular altura lo único que hizo fue que tu problema fuese más complejo de resolver para la computadora. ¿Sí? No está mal reutilizar código, no les voy a decir eso. Pero tengan en cuenta estos casos. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes quieren buscar un elemento en el árbol y para eso usan el iterador, ¿sí? El iterador externo, ¿qué es lo que está pasando ahí? Que están agregando la complejidad extra de reservar memoria, inicializar el iterador, ¿sí? Y después de destruir el iterador y limpiar todo, más el caso extra de que eso puede fallar y tienen que agregar un caso extra para comprobar que no falle. Tienen que agregar todo eso extra simplemente por no hacer un ABB-T o nodo-T actual, ir recorriendo iterativamente o recursivamente, y incluso era más sencillo el código. ¿Sí? ¿Por qué? Por reutilizar el iterador. Entonces, nada, tengan en cuenta estas cosas. Hablando de reutilizar, yo en la TDA lista definí los structs de TDA cola y pila como que simplemente almacena un lista T lista y operaba con esa lista. Pero el PDF hacía una mención sobre casteo. ¿A qué se refería con esto? Algunos flashearon algo de castar la lista en sí como una pila cola. Vamos a ir a TDA. No. ¿Dónde está eso? TDA. Implementaciones. Lista. Y les voy a mostrar cómo tenemos implementados nosotros la cola, por ejemplo. Vamos a mostrarles nuestra implementación de cola. Creo que todavía falta. La reentrega lista todavía no fue, no importa. La implementación de cola que hicimos, ¿cuál es? Es simplemente esto, ni siquiera hay estructura, ¿sí? Es decir, che, crear lista es... crear una cola es crear una lista y nada más. Y el tipo tiene una lista en la mano, pero cree que es una cola. ¿Y por qué podemos hacer esto? Podemos hacer esto porque la estructura cola T es privada, es opaca. No la ve el usuario, no ve lo que hay adentro. Lo que ve es la interfaz externa. La interfaz externa le dice, vos tenés este tipo que es cola-t, vos tenés la función cola crear, ¿sí?
Y cola crear te va a crear una cola. ¿Cómo está implementado? No tenés idea cómo está implementado. Literalmente, la cola es una lista. Nada más ni nada menos. Entonces, insertar, quitar de posición, ya está implementado eso. No hace falta implementarlo de nuevo. ¿Es lo mejor? ¿Es lo más eficiente? Bueno, obviamente lo pusieron en el informe, explicando por qué era lo más eficiente o no. Y ya está, se acabó la implementación. ¿Sí? A eso se refería el enunciado. Es lo mismo. El usuario no se entera. En fin. No importa. Trabajo extra. Me pareció raro castearlo así. Es raro, sé. Sí. Está bien que no lo hayas hecho si te pareció raro. Habría que justificar los casteos. Tenés que explicar qué está pasando. Y ese es el tema. Si ustedes lo hicieron y no explicaron qué está pasando, es que, ¿está entendiendo esta persona lo que está haciendo? Para hacer eso vos tenés que entender qué es lo que está pasando. Si vos no entendés cómo funcionan los punteros en C, eso no tiene ningún sentido. Si vos entendés cómo funcionan los punteros en C, tiene todo el sentido del mundo y lo podés explicar. Si lo dudaste, es porque no estás convencido de algo que no entendiste de punteros. Cual está bien, digamos. No estamos ni a mitad de cursada todavía. Yo no podría justificar bien, está perfecto. Porque para mí estás mareando al compilador. Para nada. Porque son void pointer. ¿Qué cosas son void pointer? La justificación es que un puntero es un puntero. Claro, o sea, que la cola, puntero, como la lista puntero, lo puedes interpretar los dos como un void pointer. Es lo que quiero decir. No, es que es un puntero. Es que por más que Claro, vos no, por más que vos no pudieras interpretarlo como void pointer, eso no te cambia nada. El truco es que es el siguiente. Es, vos le devolvés al usuario un puntero y el tipo no tiene forma de saber que eso es una lista. No tiene forma de saber que es otra cosa que un colate pointer. No tiene forma de entrar a la estructura y ver los campos. Como no tiene esa forma de hacer nada con eso, simplemente tiene la estructura, tiene un puntero en la mano que no sabe lo que es, cree que es una cola, nada más. Y como no tiene acceso a nada más que lo que está en la interfaz pública, ¿sí? Que son estas funciones, no puede hacer ningún daño. Y es un puntero que te apunta a una estructura que vos sí conocés como implementador. Vos sabés que es una lista. Entonces, cada vez que lo recibas, lo vas a castear a lista. ¿Por qué? Porque sabés que es una lista. Simplemente eso. Es, si haces el diagrama de memoria, digamos, y mostrás cómo funciona el casteo de punteros, esa es toda la justificación que necesitas. El puntero es un número. Después, cómo lo interpreta, le decís vos al compilador. Sí, básicamente sí. Es una dirección de memoria. Claro, exactamente. ¿Qué hay en esa memoria? Lo sabes vos nada más. El compilador no sabe. Digamos, el compilador sabe por el tipo. Pero si vos le cambiás el tipo, el compilador ahora sabe que es otra cosa, digamos. Acá sabe que cola apunta a una estructura cola. ¿Qué hay adentro? No sé. ¿Por qué? No sé, porque no está, ni siquiera está definida la estructura. Entonces, ¿yo puedo hacer esto? Sí. Puedo hacer una función que devuelva, por ejemplo, cola t, cola. Esto no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el compilador me va a decir, yo no sé qué forma tiene cola t. No sé qué forma tiene. No sé qué tamaño tiene la estructura. No puedo reservar esto. Pero puntero sí puede. Puntero no hay ningún problema, porque un puntero es un puntero. Nada más, un puntero. Todo lo mismo. Todos los punteros son iguales. Algunos más iguales que otros, pero eso es todo. Bueno, creo que ya podemos ir cerrando la clase. Sí, nos pasamos. Pensé que nos íbamos a quedar cortos. Largos, no cortos. Sí. Bueno, buen fin de semana. Ahora sí. Cerremos este video. Acá.